Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Raiza Ochoa. Yo soy gerente de socios de negocios para AWS en el sector público para América Latina, enfocada en los ISVs. Y el día de hoy tengo el gusto de presentarles a Andrea Basagoitía. Ella es doctora en ciencias exactas, farmacéutica y directora de medicina basada en valor en SNAP. Y a Renato Pino, director de SNAP. Hoy te cedo la palabra, Renato, a ti primero para que puedan presentarse cada uno. Hola Raiza, un gusto estar aquí contigo. Hola Andrea. Nada, feliz, soy, como tú bien dices, el director ejecutivo y CEO y fundador de Snap. Y nada, traemos una invitación para que se sumen a nuestra revolución que ya les estaremos contando. Muchas gracias, Renato. Andrea, Hola Raiza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? qué Aquí lindo verte. gracias, feliz de estar aquí con ustedes a contarles las novedades de Snap. No, muchas gracias. Es que para nuestra audiencia la propuesta que tenemos hoy sobre la mesa es que queremos saber un poquito más acerca de ustedes, acerca de Snap y qué es lo que ha estado pasando en los últimos meses. En todo este tema que se ha acelerado esta necesidad de traer estos servicios de salud digital a la población que espera adicionalmente tener un acceso más ágil y seguro en esta atención médica. Cuéntenme cómo han enfrentado este reto desde Snap. Bueno, el reto parte porque además de la tecnología, que es un tema, en sí mismo nosotros lo que nos estamos encargando y abordamos y asumimos este desafío de decir cómo unimos la atención médica en función de darle continuidad al paciente, que el paciente deje de naufragar en un sistema total y absolutamente fragmentado en casi todos los sistemas de salud, donde el paciente al final casi autogestiona su salud y recibe en general, siente que hay poco apoyo, sobre todo cuando más lo necesita. Entonces, partiendo de la base que nos hicimos cargo de decir, bueno, ¿cómo acompañamos al paciente? Y como dice Andrea permanentemente, y lo va a recalcar muchas veces, ¿cómo ponemos al paciente en el centro en la forma en cómo entregamos estos servicios tecnológicos? Más allá de seguir profundizando los silos. Muchísimas gracias, Andrea. Cuéntanos cómo es tu experiencia, ¿sí? Y cómo es tu visión, cómo adicionalmente esta tendencia que están teniendo hoy en día los pacientes de evitar ese naufragio dentro de todo lo que es el sistema de salud. Cuéntame un poquito qué los llevó a hacer todo esto y a liderar esta revolución. Yo creo que el gran motor fue efectivamente ver que el paciente en algunos de los ámbitos ambulatorios quedaba bastante desprotegido. Y un paciente empoderado es un mejor paciente en el sentido de que va a estar más adherente a su terapia y va a estar más preocupado de su salud. Cuando gestionar la salud te cuesta, menos te quieres preocupar de ello. Yo siempre digo, los pacientes no quieren ser pacientes, primero que nada, y después cuando se enfrentan a una situación de enfermedad o una situación de salud que tienen que buscar atenciones, y se dan cuenta de lo difícil que es gestionar su salud, entonces es peor, ¿no? Es contraproducente. Mientras que cuando tú tienes un paciente al cual le das una herramienta que lo empodera, y lo empodera tanto como para acceder a un servicio o a una prestación de salud, lo empodera en el sentido de entregarle información pertinente y de ponerle a la mano realmente los proveedores que necesita para los cuidados de su salud, el paciente, no digo que vaya a disfrutar el viaje de ser paciente en una enfermedad, ¿cierto? Pero por lo menos le Cierto, va a costar pero de alguna bastante manera menos. el uso de la tecnología y de la solución que ustedes tienen disponible aumenta la eficiencia, ¿sí? Y de que el servicio sea más oportuno para ellos como pacientes. ¿Cómo es ese viaje desde el punto de vista de un paciente para eficientarle su tiempo y de alguna manera también su salud? O sea, ¿cómo hacemos para que no haya esa brecha tan grande con esta cantidad de burocracia que tenemos hoy en día? Mira, bien interesante la pregunta y yo siempre que lo hablo lo invierto. Digo, nosotros en particular, hoy día como personas en Latinoamérica, bueno, y en todo el mundo, tenemos un montón de aplicaciones que solucionan gran parte de nuestra vida, ¿cierto? En distintos rubros, ¿cierto? Desde el retail, transporte. Y resulta que parece muy llamativo que en salud, que quizás en lo que más necesitamos un acompañamiento, no tengamos a algo o a alguien
que nos apoye y nos dé un tránsito fluido, ¿cierto? Y continuo de este evento, este momento en el cual más necesitamos de apoyo. Entonces, claro, yo puedo pedir comida, puedo pedir un taxi, pero no puedo pedir o no puedo acceder a salud cuanto antes y que el sistema trabaje en función mía. Y desde ahí parte la llamada, y desde ahí parte la revolución que le llamamos, porque al final lo que nosotros hacemos es convocar a la industria, en este caso el sector ambulatorio privado por ahora y público en Chile y para escalar a Latinoamérica, en el cual llamamos a decir, conectemos primero, partamos por la primera capa, el acceso. ¿A qué? A oferta ambulatoria. Conecten su oferta ambulatoria a nuestra, nosotros hablando tecnológicamente, una API REST que es un bus de integración, y exponemos la oferta ambulatoria, el acceso a una cita, un turno, una hora médica, dependiendo cómo le digamos en distintas partes de Latinoamérica. Y eso genera un vuelco radical porque además de acceder a la hora, nosotros en Snap lo que hacemos es movilizar esta red de oferta. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente, en la medida que existan mejores opciones y ojalá cuanto antes, él pueda movilizarse con su decisión inicial y anticipar o acelerar su atención. Es decir, es un gran disponibilizador en esta primera etapa de oferta médica ambulatoria a la cual el paciente accede, reserva su atención y en el tiempo intermedio puede acelerar esta en función de nuevas horas disponibles. Y esto es eficiente tanto para el paciente porque accede cuanto antes y por otro lado para el prestador porque el prestador maximiza su ocupación en función de lo que conocemos todos en la industria que se llama el no-show, ¿cierto? Que es la no presentación de un paciente que habiendo confirmado su cita no va, o directamente los espacios vacíos que yo tenga. Entonces, convertimos a todos los prestadores o los centros de salud en una red dinámica. Y esto, como dice Andrea, pone al paciente al centro porque hace que todo se vuelque en función de él. Y eso es la gran revolución, Allí porque al viene la final revolución y eso, es exacto, cambiar ahí el está la paradigma. transformación, exacto, estás cambiando un paradigma que estaba primero con el prestador, estabas todo alrededor Exacto. del prestador y ahorita lo que tú estás haciendo es volteándolo. Aquí esto es alrededor del paciente. Entonces, ¿cómo estás disponibilizando los servicios de todos estos prestadores que ya existen? Esta transformación digital ya existe, pero desde el punto de vista del prestador. Pero fíjate cómo lo colocabas tú al principio. Podemos pedir un taxi, podemos pedir comida, pero si necesitamos algún servicio médico, no tanto. ¿Sí? Sí, exacto. Y esa es la oportunidad. Y en general nosotros, disculpa, lo que hacemos al final es que también simplificar el modo, porque no ponemos un software adicional, solo ponemos una cara hacia el paciente y por el otro lado, desde lo tecnológico, tenemos una API basada en Fire, que es el estándar, y por tanto permitimos de que los softwares de los múltiples centros se integren y empiecen a exponer su oferta. No es que les vamos a poner un sistema adicional, no es que en el mesón del centro médico van a tener otro software más, que no, también tiene que ver con quitar barreras y eliminar, yo digo un poco crítico, pero digo, eliminar la grasa en esta intermediación con tal de que también se haga coste eficiente, porque tiene que ver con esto no es retail, esto es salud, y en salud hay condicionantes que son de carácter económico, de cuestiones de atender a la persona, a su condición, ¿cierto? A su entorno biopsicosocial. Es decir, es comprender al paciente y partir desde ahí. Y eso es un poco la propuesta nuestra, es decir, cómo volcamos y hacemos que todos los prestadores se vuelquen en función de llegar cuanto antes con salud oportuna al paciente. Yo siempre digo, no es que falten pacientes, es que falta que la oferta esté cuando el paciente lo necesita. ¿Sí? Es un tema de asimetría de información. Te encanta ese tema de la simetría de la información y cómo de Claro, alguna manera eso apoya a las eficiencias desde el punto de vista del paciente, ¿sí? Ya no estamos hablando de las entidades a nivel como de la eficiencia operacional y cómo están prestando ellas y cómo están haciendo llegar sus servicios a sus pacientes, sino cómo lo está consumiendo, ¿sí? Esta persona que tiene esta afectación, por ejemplo. Andrea, cuéntanos un poquito más acerca de este bus de integración y de cómo funciona este viaje siendo un paciente. La idea es que el paciente con la información correcta y la herramienta correcta en la mano puede tomar mejores decisiones y ser mejor paciente también. Y eso sin duda beneficia no solo al paciente, sino también al sistema. En medicina basada en valor, fundamentalmente lo que estamos midiendo son resultados, costos
la experiencia del paciente, y también hoy día se habla mucho de la experiencia de los profesionales de la salud. En la medida que nosotros engrasamos esta máquina, a pesar de que Renato habla de desengrasar el sistema, pero cuando uno engrasa esta máquina en función de que para cualquier prestador de servicios de salud sea fácil integrarse a esta super aplicación que le va en la mano del paciente, le va a generar una sensación de empoderamiento y de poder tomar mejores decisiones más oportunas y buscar las soluciones de salud que son apropiadas para él, porque no todas las soluciones de salud les sirven, o los tipos de soluciones de salud les sirven a todos los pacientes. Entonces es importante también cuando el paciente empieza a empoderarse y a tener esta herramienta que le da un insumo, ¿cierto?, para poder gestionar mejor su salud, indudablemente que el viaje es mucho más tranquilo y llevadero, y le quita por lo menos un poco de presión, ¿cierto? Y le ahorra muchísimo tiempo, porque gestionar la salud de una persona es complejo para el paciente sano cuando hay una situación de enfermedad, De estrés. de estrés, es más aún complejo, porque además hay que sumar el factor que hay emociones involucradas que... El factor humano, o sea, nos da miedo enfermarnos, o sea, y no sabemos a quién recurrir, y entonces sabemos pedir una empanada, pero no sabemos cómo gestionar nuestra salud. Entonces, a la final del día, me encanta que tengamos una herramienta que nos permita y desmitifique, ¿sí?, lo difícil que es tener buena salud. Estamos acercándonos, ¿sí?, a esa verdadera transformación y a esa verdadera revolución de la que nos mencionaba Renato al principio, ¿sí?, que es yo creo que lo más relevante que traen ustedes adicionalmente a la mesa, ¿no? Pensando en serio con el cliente al centro. Porque hablando de abaratar costos, esto también para el sistema, pues es mucho más complicado si tienes que verte con un profesional que de una vez te digan cuál es el profesional idóneo de acuerdo a tu estado de salud, y que removamos ese componente de nervios, ¿sí?, de la ecuación para ser más asertivos. Sí, y desde el punto de vista de la gestión también, si tú lo miras ya más desde la interna, pasa de que el prestador, el centro médico bueno, el prestador de la atención, en general eh, se afecta cuando su capacidad instalada, si lo vemos desde, insisto, súper operacional, su capacidad instalada no está al máximo, porque efectivamente estamos hablando económicamente de un recurso limitado. No es un recurso ilimitado la atención médica, ni los recursos médicos, una consulta, una máquina, un escáner, no son, deberían estar en constante uso, porque a la medida que haya constante uso, bajamos estos básicos de economía, bajamos los costos unitarios, y al bajar los costos unitarios permitimos un mejor acceso a mayor costo efectividad también, porque logramos una mejor, ¿cómo se llama? Rentabilidad, llamémoslo así, que es razonable, de los prestadores. Entonces, de alguna otra manera, lo que buscamos es empujar hacia que digamos, mira, cambiemos el paradigma, no hagamos de algo que es hoy día estático, ¿cierto? El acceso a servicios de salud, consulta médica, exámenes, laboratorio, después otras incluso tecnologías, como te decía, hasta la primera capa, después vienen incluso modelos de incorporar tecnologías a las cuales pueda acceder desde SNAP, que estén asociadas a este ciclo de atención, es que eso haga más, primero, más costo efectivo el viaje, pero además más rentable para cada uno de los actores, porque están a máxima volumen, ¿cierto?, de llegada y de conectividad con los pacientes. Al final, esto es, por eso tú me dices, me encanta la palabra asimetría, porque efectivamente el problema no es que no existan pacientes, que no existan prestadores, el problema es que ellos no saben dónde están, y si saben dónde están, no hay dinámica, esa redistribución que debiera haber permanente de esta oferta o de estos servicios. Y ahí viene un poco el cambio de switch, porque no estamos hablando de vender un producto, estamos hablando de algo que cada Acercar un día servicio. exacto, que se me quema diariamente. Yo pierdo horas de escáner, pierdo horas de un cardiólogo, pierdo horas de un subespecialista, que si no se ocupan, al final de mes, en el corte, ¿cierto?, administrativo de la cuenta, me salió caro si no lo ocupé, en un buen sentido de la palabra. Me explico, ¿cierto? Así que, porque hay personas que lo necesitaron y no supieron acceder a él. Ese es un poco el giro y el cambio. De lo estático pasamos a lo dinámico. Y eso hace estar tanto en la primera capa como en lo que buscamos, estamos trabajando hacia adelante. Y eso también tiene que ver con la salud basada en valor, porque al final lo que buscamos también es cómo esta continuidad le entrega
en el tiempo mejores resultados al modelo, ¿sí? Tanto al prestador, al paciente y al modelo, considerando, como dice bien Andrea siempre, el value-based healthcare es para el paciente, ¿sí? Eso nunca hay que perderse. Y bueno, por algo también hemos tenido algunas noticias asociadas a lo mismo en esta Yo te última iba a semana. preguntar que nos contaras a todos en esta audiencia, sí, que tenemos el día de hoy, ¿qué noticias hay por ahí? Mm, Andrea. yo te cuento. Estamos súper orgullosos porque la semana pasada nos avisaron que habíamos postulado al premio de Value Based Healthcare Prize del Europe Center y nos avisaron que, si bien es cierto, el premio, que es el reconocimiento de líderes mundiales en temas de medicina basada en valor, a instituciones que ya llevan años y que son mucho más robustas en estructuras y todo, registrando outcomes de los pacientes y registrando costos y pudiendo realmente hacer esta mejora continua en función de medicina basada en valor, quedamos nominados al endorsement de los Dragons de Value Based Healthcare. Entonces, esta nominación de verdad nos llena de orgullo porque nos pone en un radar de gente tan pionera en esto, como el mismísimo Michael Porter, Elizabeth Deisberg, etcétera, bueno, muchos otros, el doctor Kaplan, que nos reafirman que estamos en lo correcto, que nuestra solución tiene un potencial enorme de Es que está realmente hacer un liderando una cambio en los revolución, sistemas. Andrea, Es que Renata. estamos liderando una revolución. Y antes nosotros lo habíamos dicho, pero en el fondo hoy día es como que te den una palmadita en la espalda y te digan, sí, efectivamente, por ahí va la cosa. Así que estamos tremendamente orgullosos, como te digo, nos avisaron la semana pasada y el 11 de mayo, que se entregan el premio, digamos, de Value Based Healthcare Europe Center, se entregan los premios, nosotros vamos a tener la oportunidad de hacer un pitch de Snap y el día 10 de mayo, el día anterior, va a ser la final de los Dragons Grants and Endorsement, al cual nosotros como endorsees estamos nominados, digamos, al Value Based Healthcare Dragons Endorsement 2022. Así que estamos súper llenos de orgullo. Súper orgullosa de ustedes, los felicito, de verdad que para mí es un Muchas honor gracias. trabajar con ustedes, les agradezco muchísimo aceptar estar con nosotros el día de hoy en este evento y en los otros que vengan, así que muchísimas gracias Renato, Andrea, como siempre, un placer verlos, Muchas saludarlos gracias. y nos vemos en una próxima Igualmente. oportunidad. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Chao, Raiza. Chao, Nos Víctor. vemos en la Chao. Gracias. próxima. Gracias. Chao. Chao, chao.